ya tenemos un poco toda la primera base de las integrales. Espero que hayas practicado mucho con todos los ejemplos anteriores, porque si no, este se te va a hacer muy largo. Y espero que más o menos controles toda la parte de integrales inmediatas y no tan inmediatas y sepas derivar cosas relativamente sencillas antes de afrontar la integral por partes. ¿Porque es muy difícil? No, realmente no es muy complicada, pero sí requiere de todo lo anterior. Aquí vamos a ir subiendo escalones de uno en uno sin que haya un rato de descanso entre ellos. Simplemente entendido el primer escalón, vamos al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente, y esta es un poco la construcción de las matemáticas. ¿Qué significa una integral por partes? Pues vamos a imaginar que tienes dos funciones u por v. U es una función, en vez de llamarle f le llamo u, y v es otra función que en vez de llamarle g le llamo u. ¿Por qué se utilizan siempre u y v en este ejemplo cuando se parece mucho la u y la v? No lo sé. Es una de esas cosas que nunca he entendido en matemáticas. Se podría haber puesto otro par de letras cualesquiera que fuesen un poco distintas, pero bueno, como es muy habitual hacerlo así, pues se deja así. Claro, recordemos que la regla de Leibniz decía que si derivo el producto de dos funciones, teníamos la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. ¿Existe alguna regla parecida en integrales? Pues no, la verdad es que no. Pero lo único que más o menos se parece un poco es qué ocurre cuando tengo una integral de una función u por la derivada, o la diferencial, mejor dicho, de otra función distinta. Eso a veces me va a costar un poco que entiendas que este diferencial de u es similar al diferencial de x, pero incluye funciones del tipo que sea. Ahora veremos algún ejemplillo para que lo veas. Por ejemplo, pues no sé, si tuviésemos x por elevado a x diferencial de x, podríamos decir que esta función es u y diferencial de v es todo esto que viene aquí. Es una función que tiene que llevar un diferencial. Es decir, este diferencial de v tiene que ir asociado a un diferencial. Puede ser solo diferencial de v, puede incluir a este de aquí o puede tener 4 o 5 trozos distintos. Da un poco igual. Claro, aquí hay una parte importante y es que hay que distinguir entre una derivada y un diferencial. Tampoco podemos profundizar mucho porque el concepto del diferencial es un poco esquivo, no es precisamente lo más sencillo del mundo, pero podemos imaginar que diferenciar y derivar son más o menos operaciones similares. ¿En cuanto a qué? Si yo diferencio la expresión u por v, me queda la primera diferenciada, como arriba, por la segunda sin diferenciar, más la primera sin diferenciar, por la segunda diferenciada. Fíjate que realmente esto es lo mismo, o sea, no hay una gran diferencia, pero lo que nos permite esta regla es despejar este u por diferencial de v, de tal forma que lo que nos quedaría sería diferencial de u por v por aquí y toda esta cosa de aquí pasa a la izquierda restando. Entonces ahí tendrías un v por diferencial de u. No te asustes mucho con todo esto porque luego veremos una receta práctica que es mucho más sencilla que esta demostración, pero la idea global, ¿cuál es? Pues básicamente la idea es que si yo no sé integrar u por diferencial de v, a lo mejor es posible que pueda realizar los siguientes pasos. Despejando de aquí, tenemos diferencial de u por v menos v por diferencial de u, donde solamente hemos utilizado el hecho de que se puede despejar de esta forma y llegar a esta forma de aquí. Ya digo, no te asustes porque luego te voy a enseñar una receta para que no tengas que hacer todo este cálculo una y otra vez, pero la idea básicamente es esta, lo separamos en dos trozos y tienes integral de la diferencial de u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y esto en el fondo, ¿para qué nos vale? Integrar y diferenciar sí que son operaciones opuestas, entonces, entre muchísimas comillas, podemos tachar esta con esta y al final lo que nos queda es u por v menos la integral de v por diferencial de u. Y todo este follón extraño que has hecho, no es que yo me explique mal, es que realmente esto al principio, hasta que lo ves, cuesta un montón. Hasta que no veamos varios ejemplos, pues esto es bastante extraño y bastante misterioso todo lo que estoy haciendo, pero aquí es lo importante de que estés en este curso en el que estás, con la madurez que se supone que tienes y que esperes pacientemente a que veamos una serie de ejemplos para que esto tenga algún sentido. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que si yo tengo una integral de u por diferencial de v, es posible que yo esta no sepa hacerla, como es este caso, esta no sé hacerla, pero es posible que yo sí sepa hacer esta otra de aquí, v por diferencial de u. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo u y necesito diferencial de u, tendré que derivar esta función u. Si yo tengo diferencial de v y necesito v, necesitaré integrar esta diferencial de v. Y ahora ya he hecho un poco toda esta introducción, que tú estarás diciendo, bueno, pero ¿qué significa todo este rollo?
En el siguiente vídeo a integrar una función como esta, haciendo uso de todo este follón que te acabo de contar, que no es ni más ni menos que la explicación de qué es una integral por partes. Tenemos dos partes y vamos a cambiarlas de alguna forma para que quizá de esta forma no sepa integrar, pero de esta forma sí. Así que en el siguiente vídeo, punto número 1, te voy a enseñar una regla para memorizar esta fórmula. Y punto número 2, vamos a ver cómo realizar una cuenta con una integral sencilla como es esta de aquí. Sé que todavía no te ha servido mucho este vídeo hasta que no veas el siguiente, pero bueno, como decía antes, espera un poco, sé paciente y en el siguiente vídeo verás un poco qué significa todo este follón que acabamos de hacer por aquí. Así que lo dicho, nos vemos ya en el siguiente vídeo.